Buenos días, Ana Teresa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, encantada de estar con ustedes aquí en Oviedo. Ana Teresa, naciste en Alicante. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, de aquella época? Pues tendemos a recordar los buenos momentos, sabemos que la memoria es selectiva y yo vengo de una familia numerosa, de 10 hermanos y tengo unos recuerdos muy entrañables porque mi casa era una escuela, los pequeños aprendían de los mayores y tengo la suerte también de que mis padres nos educaron en valores. Para ellos lo importante eran los estudios y enseñarnos pues, que nos ayudáramos entre todos, que cooperásemos entre todos, que los trabajos de la casa, en esa época cuando yo era niña, en mi casa no había lavadora ni había lavavajillas, entonces los trabajos de la casa los teníamos que repartir porque mi madre no tenía nadie que la ayudara. Entonces, pues bueno, yo he nacido y he crecido en un espacio doméstico donde todos nos ayudábamos y donde no solamente era una escuela a nivel de ayuda, de colaboración entre todos, sino que era una escuela física, porque bueno, cuando nos juntamos para estudiar, pues quien iba flojo en una materia pues le ayudaba a uno de los mayores y luego al final pues mi padre siempre nos tomaba la lección, así que era un espacio divertido también a la vez, ¿no? Con sus cosas buenas, sus cosas menos buenas, pero también en lo lúdico, puesto que prácticamente lo teníamos todo en casa, pues no salíamos a la calle y los juegos los hacíamos en casa, juegos de mesa, incluso partidos de fútbol, vivíamos en una casa grande y bueno, la verdad es que eran unos años bonitos, vistos desde la madurez, ¿no? Ana Teresa, la fotografía y la escultura conviven en tu trabajo, en tu obra. ¿Qué pierdes y qué ganas? Es decir, ¿qué pierde la escultura y qué pierde la fotografía? ¿Y qué gana la fotografía y qué gana la escultura? Sí, pues bueno, yo la verdad es que estudié escultura. En la facultad mis estudios fueron de escultura, pero siempre la fotografía me ha gustado mucho. Así que, bueno, monté mi propio laboratorio en mi casa y fue un aprendizaje autodidacta. Entonces, en cuanto me puse a crear mi propia obra, pensé que la simbiosis de ambos lenguajes, el lenguaje escultórico y el lenguaje fotográfico, podían funcionar bien. Y de hecho, pues bueno, yo creo que creé un nuevo espacio en el que la fotografía no iba por un lado y la escultura iba por otro. La fotografía se expandía, perdía el cuadro de la pared y adoptaba otras formas. Y ambos lenguajes me proporcionaban algo importante, que era el poder hablar de cuestiones que a mí me interesaban, ¿no? Como era buscar un espacio crítico ante los medios de comunicación, hablar de las relaciones de poder, hablar de determinadas cosas que igual pues con el lenguaje escultórico a mí en concreto me era complicado y con la fotografía exclusivamente pues también. La simbiosis de escultura y fotografía me proporcionaba, pues, por ejemplo, crear piezas como un gran ring en 3 dimensiones, donde la fotografía de la plataforma del ring era una fotografía vía satélite de la Tierra y de alguna manera estaba hablando a nivel simbólico de la Tierra como un espacio de ambición, de poder, de confrontación. Bueno, esto es un ejemplo pequeño para que se pueda entender aquí en este contexto de cómo para mí la fotografía no podía ser un lenguaje solo, sino que tenía que ir con un volumen porque me facilitaba el hablar de determinadas cuestiones que a mí me interesaban. A la vez que en el ámbito arte estaba proporcionando una manera de entender el arte diferente a cómo se establecía hasta ese momento, ¿no? Entonces, esta creación de nuevos lenguajes, en ese momento, cuando yo estaba trabajando, que estuve trabajando con las fotoesculturas como unos 15 años, era un poco raro porque desde el ámbito arte no se entendía demasiado. Desde la fotografía no se entendía que yo trabajase con volumen y desde la escultura, es decir, desde la galería, no se entendía que yo trabajase con fotografía, porque en España tampoco se veía mucho esta simbiosis, ¿no? Bueno, poco a poco creo que se fue entendiendo mejor, ¿no? Y yo creo que ahora se entiende plenamente porque, bueno, el tiempo ha pasado, mi evolución creativa también,
y al estar en unos proyectos relacionados con otros se entiende mejor aquellos primeros trabajos, ¿no? Donde la investigación plástica, artística, también era importante en el ámbito formal, ¿no? Puesto que las fotografías me las hacía yo, en el sentido de que yo emulsionaba los soportes con emulsión fotográfica. Entonces emulsionaba telas, maderas, diferentes materiales que me facilitaban llevarme la pieza al territorio que yo quería, ¿no? Ana Teresa, estos últimos 18 meses han sido muy duros a nivel mundial. ¿Cómo crees que ha afectado todo esto pues, a la fotografía, al arte o incluso a la formación universitaria? Pues en un sentido muy negativo, ¿no? A la formación universitaria, que es la que yo practico todos los días, muy negativo porque aunque duplicábamos esfuerzos para que la docencia online fuera mejor, pues tenías que trabajar mucho más, pero no llegaba a los alumnos, porque los alumnos necesitan la presencialidad, necesitan ver el lenguaje gestual, necesitan cosas que no se pueden ver en online, ¿no? Hacer preguntas, cómo contestas, ejemplos con diapositivas, con presentaciones, con vídeos, que a pesar de que intentamos enriquecer las clases online, pero no es lo mismo, ¿no? A la vez que los estudiantes entre ellos no socializaban en una edad muy difícil, como pueden ser de los 20 a los 23 años, ¿no? Que son los alumnos que suelo tener yo. Unos años donde necesitan conocerse, tocarse, socializar y una serie de cuestiones donde entre ellos también aprenden que no lo tenían. Claro, han sido 2 años para ellos duros, también para nosotros, pero bueno, era algo que tenía que ser así. En cuanto al arte y en general a la cultura, creo que en nuestro país la cultura es la hermana menor y olvidada, porque todas las hermanas menores no son olvidadas, pero esta sí, la cultura en nuestro país es como la pequeña a la que nadie mira, ¿no? Y bueno, vimos que en toda la época del confinamiento, que fue largo, nos hacía falta la cultura, nos hacía falta esas plataformas de expresión, de crecimiento, de conocimiento, donde nosotros pues, encontrábamos o buscábamos espacios de libertad, ¿no? La cultura en la pandemia, además, tuvo nuevas formas de expresión que hasta entonces no se habían conocido. En ese sentido, pienso que creció, investigó por ella misma, pero no porque tuviese ayudas de ningún tipo. Después de la pandemia y ahora pues vemos que la cultura está casi abandonada, ¿no? Hablo del confinamiento pues porque a nivel de espectáculos, de cine, de teatro, de espacios musicales, pues estuvo absolutamente abandonada y muchísima gente vive de ello, ¿no? Y también el arte, por supuesto, ¿no? Las galerías están cerradas, los museos también. Entonces, pues necesitamos que a nivel institucional la cultura sea algo en serio, apoyado y fomentado. Claro. Ana Teresa, en tu obra hay una crítica al instante y una apuesta a la memoria histórica. Sí. Para mí tiene menos importancia lo que es la fotografía instantánea, aunque la practico porque me gusta la fotografía, pero tiene más importancia, y de hecho yo trabajo así, a nivel proyectual. Es decir, que me interesa un campo de investigación, que puede ser 1X, a partir de ahí empiezo a hacer el trabajo de campo y una vez tengo el trabajo de campo hecho, empiezo a visualizar o previsualizar cómo daría forma yo a ese proyecto, en ese campo temático. Y bueno, y ya es cuando empiezo a trabajar y cuando ya tengo más o menos las ideas claras, es decir, que mi trabajo no es nada espontáneo, peca de falta de espontaneidad, pero es porque yo lo necesito así, ¿eh? En otras épocas, en otros proyectos sí que hay ese factor de azaroso, pero en estos últimos que estoy desarrollando, que están todos concatenados y que llevo ya varios años trabajando en ellos, que serían proyectos relacionados con el tema de la memoria de la historia de nuestro país, pero también extrapolando a la memoria histórica en general, pues sí que necesito de un estudio, de formarme, de conocer, de cómo se han desarrollado esos aspectos históricos que yo quiero tratar para luego darles forma, convertirlos en una expresión artística, ¿no? Entonces, pues
Bueno, sí que coincide que han perdido el volumen. Mis proyectos ahora son bidimensionales, son de pared. Trabajo también con instalación, donde en este caso sí que la fotografía está expandida. Expandida en el sentido de que mis proyecciones no adoptan el plano de la pared, sino que adoptan el plano o los planos tridimensionales del propio espacio, ¿no? De tal manera que se lanzan las proyecciones en el espacio, se rompe la proyección para simbolizar de alguna manera que aquello que yo estoy proyectando forma parte de nosotros. Nosotros podemos meternos en ese espacio visual y ser uno más de aquellos personajes que están en ese espacio, que puede ser la galería, el museo o cualquier espacio docente donde mis proyectos se muestran, ¿no? Es decir, que se trataría un poco, en ese caso, de expandir la imagen y de que forme parte del espacio público, ¿no? Y sí que puedo decir que mis últimos proyectos, prácticamente desde los años 2004-2005, sí que adoptan un carácter más académico o más clásico en cuanto a formato, que es el formato de pared, ¿no? Fotografía estándar de pared, donde está constituido por series fotográficas, pero también por documentación archivística. Es decir, que siempre hay mesas en los espacios donde se expone la documentación original de los archivos que habitualmente me la prestan, ¿no? Archivos militares, archivos civiles, otro tipo de archivos que necesito para documentar aquello que estoy mostrando, ¿no? Ana Teresa, nosotros en ASICOM tratamos de trabajar para construir lazos entre diferentes países de Iberoamérica en la medida de lo posible, ¿no? ¿Crees que vamos por buen camino? Indudablemente pienso que sí, ¿no? Porque el diálogo, la cooperación, el intercambio entre países es fundamental para crecer y para crear ámbitos de esperanza de cambio, de desigualdad, de cultural a todos los niveles, ¿no? Entonces pienso que es fundamental, que todo pasa por ahí, ¿no? Todo pasa por el intercambio, todo pasa por el hablar, la política es diálogo, entonces pienso que claro que sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.